Apreciados alumnos de la Facultad de Filosofía de la sede Juan León Mallorquín, un gran placer para mí poder desarrollar con ustedes esta clase número 11 de Didáctica General. Les invito entonces a rememorar un poco el contenido de la clase anterior referente a actividades de aprendizaje. En ese sentido, habíamos ya analizado que las actividades de aprendizaje son recursos para conseguir el aprendizaje deseado y no solo medios para poder comprobarlo. Por otro lado, también estas actividades de aprendizaje implican, por un lado, actividades por parte del docente y también acciones por parte del alumno. Dentro de la unidad número 5, orientación de las experiencias del aprendizaje, el tema que nos convoca hoy precisamente hace referencia a la metodología de la enseñanza. Y para poder lograr, vamos a conocer a continuación los 3 objetivos específicos esperados. Diferenciar, por un lado, métodos, técnicas, procedimientos, medios y estrategias de enseñanza, así también discriminar los diferentes métodos lógicos utilizados en la enseñanza y, por último, manejar conocimientos y habilidades básicas sobre la metodología de la enseñanza. Primeramente, entonces, vamos a ver algunos conceptos relacionados a la metodología de la enseñanza. En ese sentido, entonces, ¿qué significa una metodología de la enseñanza? Se convierte precisamente en una guía para el docente y nunca es algo inmutable, o sea que existe una variedad de metodologías, no precisamente una sola metodología que es considerada como la más apropiada, por ejemplo. La metodología de la enseñanza, por otro lado, también busca crear la autoeducación y la superación intelectual del educando. Vamos a conocer un poco la diferencia que existe entre método y técnica. El método proviene del latín methodus y del griego meta, que significa también camino. Entonces, el método significa la manera de guiar el aprendizaje. Se aplican a través de una variedad de técnicas. ¿Y qué significan técnicas? Vocablo también que proviene del griego technicus. Hace referencia a las formas específicas de aplicar un método. Y esto depende en gran medida de los recursos didácticos disponibles. Entonces, método significa la manera de guiar ese aprendizaje y la técnica, cómo hacer algo, cómo cumplir con ese objetivo deseado. ¿Qué significa, por otro lado, estrategia didáctica? Las estrategias son grandes planes que incluyen métodos, técnicas, procedimientos y medios de enseñanza. La estrategia de enseñanza, entonces, lo realiza ¿quién? Precisamente el profesor. Y la estrategia de aprendizaje lo realiza el alumno. A continuación, veremos qué significan procedimientos. Los procedimientos, entonces, se hacen a través de algunos pasos que son, por ejemplo, la observación, la exploración o la entrevista. Estos procedimientos, entonces, son métodos a través de los cuales se lleva a cabo la recogida de información para poder justamente medir competencias o el logro de contenidos o referente a algunos criterios, por ejemplo, de evaluación. Los procedimientos, entonces,
significan cómo se lleva a cabo la recogida de información. Por otro lado, ¿qué son instrumentos de evaluación? Son precisamente documentos o registros utilizados para la observación sistemática. Implica, por otro lado, también seguimiento del proceso de aprendizaje. Los instrumentos de evaluación permiten justificar la calificación. ¿Por qué un alumno sacó 5 o por qué un alumno sacó 4? ¿Cómo justificar eso? Precisamente nos ayudan los instrumentos de evaluación. ¿Con qué evaluar, por ejemplo? Es decir, ¿qué recursos específicos se pueden aplicar para poder evaluar? A continuación, veremos los principios fundamentales del método didáctico. Son, por ejemplo, principio de ordenación, principio de orientación, de finalidad, de adecuación y principio de economía. A continuación, conceptos referentes a principio de ordenación. Es la disposición ordenada de todos sus elementos en progresión bien calculada para que el aprendizaje sea realmente eficaz. Por otro lado, el principio de orientación. Todo método proporciona a los alumnos una orientación definida para que aprendan de modo seguro. Luego, principio de finalidad. ¿Cuál es la finalidad, por ejemplo, del método? Que hace que el método didáctico, por ejemplo, solo sea válido y significativo cuando apunte a los objetivos que los alumnos deben alcanzar. Por otro lado, el principio de adecuación. Todo método didáctico debe adecuar los datos de la materia, de la asignatura en sí, a las capacidades particulares de los alumnos. Y por último, el principio de la economía. Todo método didáctico también procura cumplir sus objetivos del modo más rápido, fácil y económico en tiempo, materiales y esfuerzos. Eso, sin embargo, sin perjuicio de la calidad de la enseñanza. Por otro lado, también vamos a distinguir algunos métodos que están dentro o de la clasificación en sí del método lógico. Y vamos a conocer, por ejemplo, el método deductivo, método inductivo, el comparativo, el analítico y el método sintético. Primeramente vamos a ver la diferencia entre el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo llega a una conclusión general mediante la observación de patrones, prediciendo otros resultados basados en dichas observaciones. Es decir, que el método inductivo va de lo particular a lo general. Sin embargo, el método deductivo consiste en llegar a una conclusión mediante una estructura formal basada en un conjunto de términos no definidos. Por ejemplo, este método deductivo va del caso general a lo particular. Posteriormente, referente al método analítico y el método sintético, veremos la diferencia. El método analítico, primeramente, se refiere a la separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Para conocer, por ejemplo, un fenómeno es necesario descomponerlo en partes. Por otro lado, el método sintético trata de unir sistemáticamente los elementos heterogéneos de un fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad
de la cosa observada. Entonces, el método sintético es una actividad unificante de las partes dispersas de un fenómeno. Posteriormente, ¿qué significa método comparativo? Realizar comparaciones de datos particulares permiten establecer justamente esas comparaciones que llevan a una solución, ya sea por semejanza o por analogía. Este pensamiento o el método comparativo es un pensamiento que va de lo particular a lo particular, es decir, que mantiene una misma jerarquización. ¿Qué significa, por otro lado, enseñanza individualizada? La aplicación de las técnicas de enseñanza individualizada exige tener muy en cuenta las características particulares, específicas de cada individuo, no perdiendo nunca de vista el carácter general del programa y su organización. Por otro lado, también dentro de las diversas actividades que lleva el docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, está el tema motivación. ¿Qué significa? ¿Qué es motivación? La motivación precisamente es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Es algo interno. Son características personales, particulares que tenemos cada uno dentro de nosotros. Sin embargo, la incentivación es diferente. Estimulación que viene de afuera del individuo. Y significa también, por otro lado, despertar el deseo o el interés por algo material que recibirá el estudiante. ¿Qué son actividades de integración y fijación? Integración, entonces, tiene como propósito estructurar las múltiples informaciones para que ganen sentido y unidad. Se puede realizar la integración, por ejemplo, al final de la clase, al comienzo de una clase o al final, por ejemplo, de una unidad. ¿A qué se refiere fijación de aprendizajes? Procura fundamentalmente la retención de datos, informaciones, actitudes, hábitos y habilidades. La repetición, por ejemplo, el ejercicio y la práctica también permiten, por otro lado, la consolidación y permanencia de los conocimientos. Por otro lado, ¿qué significa una evaluación continua? Se contrapone a la evaluación sumativa. Es decir, que su objetivo es perfeccionar el propio proceso de formación, tanto del profesorado como del alumnado. También la evaluación continua se suele asociar al paradigma aprendizaje y a la evaluación formativa. Y prácticamente ya como conclusión, la metodología de la enseñanza constituye una guía para el docente. Las estrategias son grandes planes que incluyen métodos, técnicas, procedimientos, medios. Y además existen actividades exclusivas del docente que viene a ser la enseñanza y actividades exclusivas del aprendizaje propios del alumno. Por otro lado también, gran parte del éxito o del fracaso en la educación recae en las actividades del docente, que precisamente tiene que buscar la creación de autoeducación y superación intelectual del educando. Y terminamos con esta frase de Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nos vemos, hasta pronto.